Mallorca albergará el primer hidroducto del sur de Europa. Localizado en Lloseta, conectará una planta de generación de hidrógeno del proyecto Green Highland con una estación en la que se inyectará dicho hidrógeno en la red de distribución de gas natural. Hoy hablaremos sobre el transporte del hidrógeno en las redes de transporte y distribución. Además, comentaremos algunos de sus usos finales y proyectos actuales. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy contamos en el podcast del hidrógeno con la presencia de Miguel Mairata, director de diversificación de negocios en Redexis. Miguel, muy buenos días y gracias por unirte a nosotros en este episodio. Muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme a participar en este podcast del hidrógeno. Buenos días, Miguel. Bueno, en primer lugar, nos gustaría pedirte que te presentaras tanto a ti como a la empresa Redexis para que nuestros oyentes os conozcan mejor. Pues yo soy Miguel Mairata, soy el director de diversificación de negocio de Redexis. Redexis es una compañía de infraestructuras energéticas, que es el tercer distribuidor de gas natural en España. Operamos más de 11.500 kilómetros de redes de transporte y distribución. Tenemos conectados en nuestras infraestructuras 780.000 consumidores, tanto domésticos como terciarios como industriales, y desde hace unos años hemos iniciado una senda de diversificación invirtiendo en el desarrollo de una red de gasineras de infraestructuras de uso de gas natural vehicular, tanto GNC como GNL. Hemos iniciado también una senda de inversión en infraestructuras de autoconsumo solar fotovoltaico, aprovechando que tenemos todos esos 780.000 consumidores conectados en nuestras infraestructuras, pues tenía todo el sentido del mundo que les pudiésemos ofrecer una solución solar fotovoltaica de autoconsumo. Y estamos desarrollando también dos líneas de negocio relacionadas con los gases renovables. Una relacionada con el biometano, con la capacidad de generación de biogás que tiene España, que está cifrada en torno de los 135 teravatios hora año, y ese potencial de biogás puede ser convertido en biometano para ser distribuido a través de las infraestructuras gasistas. Y también hemos iniciado el desarrollo de una línea de negocio basada en el hidrógeno verde, en las infraestructuras de uso del hidrógeno verde, tanto HRS, hidrogeneras, como infraestructuras de distribución y transporte de ese hidrógeno por canalización mezclado, haciendo blending de ese hidrógeno con gas natural y aprovechando las infraestructuras gasistas para distribuir ese hidrógeno verde a todos los consumidores que quieran descarbonizar junto con el biometano sus procesos térmicos. Ahora hablaremos de ese hidrógeno que comentas, Miguel, pero primero, Redexis es una empresa que se dedica sobre todo a la distribución de gas natural. Para ello tenéis desplegada una gran infraestructura por toda España, de tuberías, de gasoductos, de puntos de conexión. Hablas de que estáis en el top 3 de España en todas estas estadísticas. En primer lugar, corrígeme si me equivoco, parece que España, al contrario de lo que pudo ocurrir en el pasado, a día de hoy está apostando en contra del gas natural por motivos quizá de dependencia geopolítica. ¿Es algo que veis así desde la compañía, desde Redexis, una compañía que se dedica a eso, justamente a la distribución del gas natural? Bueno, pues la percepción que tenemos nosotros, basada sobre todo en los números de nuevas altas, de nuevas conexiones que anualmente tenemos y del despliegue de nuevos kilómetros de red para atender las demandas de los consumidores que quieren conectarse a nuestras infraestructuras, pues nos dicen precisamente todo lo contrario. Hay un interés enorme en el mercado por poder acceder al gas natural, a las infraestructuras de gas natural, sobre todo en el sector industrial que requiere de infraestructuras de gas para poder atender sus procesos productivos en condiciones de competitividad, pues está demandando intensamente el gas natural como energía para todos sus procesos térmicos. Este año pasado, un año de pandemia todavía, el 2021, hemos sido capaces de conectar a nuestras redes clientes por valor de 2 teravatios hora año. Es una cantidad de energía muy relevante, ¿vale? Sobre todo asociado pues, al interés de esos clientes industriales por ir desplazando los combustibles fósiles más contaminantes por una solución que ya de primeras aporta una capacidad de descarbonización importante y que nos permite pues transformar
el uso y la forma en la que se consume la energía. Y después, en el sector doméstico hemos sido capaces de dar el año pasado 40.000 altas. Son 40.000 nuevos usuarios que se están conectando a las redes de gas y que muestra pues, el interés creciente que venimos observando desde hace 20, 30, 40 años en el desarrollo de las redes de gas y del crecimiento que estamos teniendo en nuevos consumidores. Ujú. Muy interesante. Sí que es cierto, Miguel, que, bueno, por una parte lo que haya venido sucediendo hasta ahora no es garantía de lo que vaya a suceder en el futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el futuro estos consumidores se enfrentarán a la decisión de si tirar por la electrificación o por una molécula, bien sea de gas natural o de un combustible sostenible, de un gas renovable. ¿Qué principal valor le aporta el gas a los consumidores? Tanto renovable como, bueno, ya un metano más fósil. ¿Pero dónde está ese principal valor que se le aporta a los consumidores dándole la energía por medio del gas? Pues efectivamente, los consumidores, ya no hablar en tercera persona, sino en primera persona, nos estamos enfrentando a un dilema importante en la forma en la que consumimos la energía. No solo la energía eléctrica, sino también la energía térmica, ¿no? La energía gasista, ¿no? En la electricidad está desarrollándose un proceso de incremento de la penetración de energías renovables en el mix de generación eléctrica, y en el mundo gasista pues está ocurriendo exactamente lo mismo. Ya ha empezado un proceso de transformación del sistema gasista para pasar de unas infraestructuras que actualmente estaban, o hasta ahora, estaban distribuyendo gas de origen fósil, pero que ya están empezando a distribuir gas de origen renovable. Y son muchísimas las infraestructuras que se están desarrollando ya en España de producción de biogás y de upgrading de ese biogás a biometano para poder ser inyectado en las redes de gas, sobre todo movido por el interés creciente y la necesidad creciente que tienen los usuarios de transformar sus usos térmicos. A nosotros nos llaman constantemente empresas industriales que nos piden cómo pueden descarbonizar sus procesos térmicos y nos piden cómo hacerlo utilizando las mismas infraestructuras de gas que ya tienen en marcha. Pensemos, por ejemplo, sector azulejero, un sector intensivo en consumo de gas. No hay ninguna empresa del sector azulejero que se plantee electrificar sus procesos. Es decir, las inversiones que tendrían que hacer serían descomunales, serían bárbaras. La potencia que tendrían que tener contratada sería descomunal, sería bárbara. Por tanto, lo que hay que hacer es ir descarbonizando los diferentes usos de la energía en función de cuál es la mejor solución de descarbonización. Últimamente hay un mantra que yo creo que hay que eliminarlo porque no tiene sentido. Se está asociando la descarbonización con la electrificación y la electrificación es incrementar el consumo de energía eléctrica. Eso es electrificar, es incorporar más electricidad al uso de la energía. Y sin embargo, la descarbonización es eliminar las emisiones de CO2 asociadas al uso de la energía, y para eso se puede hacer incorporando energía eléctrica renovable, sustituyendo la generación con combustibles sólidos o combustibles gaseosos o combustibles líquidos, como el carbón, el gasóleo o el propio gas natural, y también sustituyendo el gas natural fósil por gas natural de origen renovable, como es el biometano o como es, por ejemplo, el hidrógeno verde, que hoy es lo que nos lleva a esta conversación. Pues vámonos entonces ya a hablar de hidrógeno y, bueno, también relacionándolo con las tuberías y los años que lleváis operando vosotros gasoductos en España, que son 160, distribuyendo gas a vuestros clientes, ¿no? 160 años quiere decir que vosotros habéis pasado por la época en la que se trataba con gas ciudad, donde un gran porcentaje de este gas era hidrógeno. Hoy que estamos volviendo a hablar de elevar el porcentaje de hidrógeno en las redes de gas natural, vosotros que acumuláis toda esta experiencia y este conocimiento, ¿cómo lo veis? Porque hoy en día se está hablando de ese 5%. ¿Creéis que es algo que se pueda ampliar y que se ampliará? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues efectivamente, yo empecé a trabajar en el sector gasista en el año 96 en Palma de Mallorca con la obra del cambio de gas para pasar de gas ciudad a aire propanado. Fíjate, yo en mi trayectoria profesional he trabajado distribuyendo gas ciudad, aire propanado, gas natural, GLP, biometano, y ahora vamos a empezar con el hidrógeno. O sea, 6 tipos de gases
por las mismas infraestructuras que evidentemente se han ido adaptando. Son 160 años de trayectoria, por ejemplo, en Palma de Mallorca, donde se empezó a distribuir gas para la iluminación de las calles, y los usos del gas se han ido transformando y ha ido cogiendo de cada vez más importancia. Y comentabas que esas infraestructuras se pueden utilizar para distribuir hidrógeno mezclado con el propio gas natural. Los porcentajes que establece ahora mismo la normativa, que está limitado a un 5% de hidrógeno, la cantidad de hidrógeno que puede llevar el gas natural, según marca el protocolo de detalle 01, el PD01 del gestor técnico del sistema gasista. Pero además hay otras limitaciones adicionales. Es que si hay usos de gas natural vehicular conectados a esas redes de gas, la limitación de inyección se reduce al 2%. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, del proyecto Green Highland en Mallorca, donde estamos finalizando ya la tramitación administrativa para la construcción del primer hidroducto que llevará hidrógeno 100% puro y que conectará la planta de producción de hidrógeno verde de Lloseta con la red de gasoductos que operamos en la isla de Mallorca, que Redexis opera en la isla de Mallorca, donde tenemos 1.200 kilómetros de redes en operación. Pues en ese punto de inyección, en la posición de válvulas de Castresoré, inicio de toda la red de distribución de gas en la isla de Mallorca, vamos a poder inyectar un 2% de hidrógeno que se mezclará con el gas natural y será consumido por todos los consumidores, pero será nominado por aquellos que cumplen las garantías de origen. Y en ese sentido, pues ya hay compañías hoteleras como Iberostar que han anunciado ya su compromiso de compra de hidrógeno verde a través de garantías de origen para descarbonizar sus usos térmicos. ¿Eso se tiene que quedar en el 2%? Pues yo creo que tiene que haber una evolución de las infraestructuras. Las compañías distribuidoras y transportistas hemos firmado un acuerdo para desarrollar un proyecto que es el Ready for Hydrogen, donde pretendemos adaptar nuestras infraestructuras para poder aumentar ese porcentaje de inyección de hidrógeno a valores relevantes, a valores en torno al 20%, para así luego tomar la decisión de aquellos sitios donde tenga sentido adaptar las infraestructuras y pasar de suministrar mezcla en blending de gas natural con hidrógeno a pasar a suministrar hidrógeno puro. Eso sucederá... Te voy a interrumpir, perdona Miguel, te voy a interrumpir aquí. ¿A qué te refieres con esos sitios en los que tenga sentido? ¿Grandes consumidores térmicos o...? Bueno, en los sitios donde las redes tengan capacidad para abastecer los caudales de energía, suponiendo que en vez de ser mezcla de gas natural con hidrógeno sea hidrógeno puro, ¿vale? Y donde haya un consumo que sea adaptable a ese consumo 100% de hidrógeno puro. Habrá infraestructuras que serán infraestructuras básicas que se mantendrán con mezclas de gas renovable, de biometano e hidrógeno, y habrá otras infraestructuras donde tendrá sentido ir convirtiéndolas, ir transformándolas hasta hidrógeno puro, hidrógeno 100% en la propia infraestructura, ¿no? Y para eso pues habrá que acometer también un proceso de renovación, de modernización del parque de aparatos de consumo de gas para que tengan esa fácil adaptación al hidrógeno verde. Es algo que ya hemos hecho en el pasado. Hemos transformado de gas ciudad a aire propanado, adaptando los gasodomésticos. Hemos pasado de gas ciudad a gas natural directamente, adaptando y transformando gasodomésticos. Se hacen transformaciones anualmente de GLP a gas natural, adaptando los gasodomésticos, cambiando los inyectores y adaptando las regulaciones de aire primario y aire secundario que necesita el quemador de ese tipo de aparatos. Con lo cual, es algo que técnicamente es viable y los propios fabricantes de gasodomésticos están comenzando ya tienen capacidad de asumir las calderas que actualmente, la mayor parte de las calderas que actualmente están en el parque instaladas ya tienen capacidad para poder absorber un 20% de hidrógeno en su combustión sin ningún tipo de adaptación, y a partir del año 2024 los fabricantes están indicando ya que van a empezar a comercializar calderas H2 ready, o sea, ya preparadas para hidrógeno, que en el momento que se tuviesen que transformar con un pequeño kit de transformación se pueden adaptar
de un consumo en blending de gas natural con hidrógeno a un consumo exclusivamente hidrógeno en redes a partir de redes que abastezcan 100% hidrógeno puro. Interesante. Pues vosotros ya hablando también de estas redes propias, entiendo que claro, habéis hecho ya un análisis propio de hasta qué cantidad de hidrógeno podría absorber esa red, qué porcentaje. ¿Tenéis algún límite máximo, ese 20% que habéis comentado, o es algo que no esté determinado todavía? Bueno, la limitación la fija el PD01 en un 5% del Sí, caudal sí, instantáneo pero de digo, gas. las capacidades técnicas de vuestra red. Bueno, las capacidades técnicas de nuestras redes, nosotros operamos redes en su mayor parte, redes de polietileno, que podrían absorber porcentajes ya elevados de hidrógeno. De hecho, estamos con un proyecto europeo, que es el proyecto HIGS, Hydrogen in Gas Grids, que estamos desarrollando conjuntamente con la Fundación del Hidrógeno de Aragón, que lidera ese proyecto, donde precisamente estamos desarrollando bancos de pruebas de distintos tipos de materiales que están en las redes de gas, no solo en España, sino también en Europa, probando válvulas, tuberías, bridas, juntas, todo tipo de materiales que forman parte de las redes de gas y sometemos esas instalaciones en un banco de pruebas a diferentes condiciones de presión y tiempo con diferentes mezclas de hidrógeno y gas natural, precisamente para entender bien cuál es el comportamiento de las infraestructuras a porcentajes más elevados de hidrógeno y a presiones elevadas de distribución y de transporte de gas, para entender bien qué parte de esas redes se tendrán que adaptar, y ese es el proyecto Ready for Hydrogen, ¿vale?, que las compañías distribuidoras hemos presentado para poder adaptar a futuro nuestras infraestructuras y permitir el uso del hidrógeno a través de las redes de gas. Hay que recordar que España tiene cerca de 90.000 kilómetros de infraestructuras gasistas preparadas para llevar gas a los consumidores industriales, a los consumidores terciarios, a los consumidores domésticos en todas las ciudades principales de España. Hay municipios de 2.000 habitantes que tienen infraestructuras de gas. Esas infraestructuras se pueden aprovechar para hacer llegar gas renovable a esos consumidores y así acometer a una velocidad mayor la transición energética, porque basar la transición energética únicamente en electrificación es como tener una autopista de 3 carriles y utilizar solo un carril, que es el carril de la electrificación, y no utilizamos el carril del Ir en biometano tren, y no ¿no? utilizamos el carril del hidrógeno verde. Tener la autopista y ir en tren. Bueno, no tienes la autopista, pero todos los coches los obligamos a ir por la electrificación, con lo cual el atasco que estamos montando es monumental. No estamos acometiendo la transición energética a la velocidad que la tendríamos que acometer, cuando podríamos aprovechar las capacidades del biometano y las capacidades del hidrógeno verde, ¿vale?, que son muchas en muchos segmentos que la verdad se pueden electrificar con hidrógeno, pero electrificar con baterías, pues yo no lo veo, sinceramente. No veo un avión funcionando con baterías, un avión de pasajeros. No veo el barco de Balearia o de Armas o de Grimaldi operando con baterías, transportando mercancías y pasajeros desde Barcelona a Mallorca, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Yo te quería preguntar, Miguel, acerca en esas pruebas que hacéis, en esos proyectos de investigación, ¿cuáles son los principales problemas que estáis encontrando a nivel técnico para aumentar ese porcentaje de mezcla? ¿Problemas de presión, problemas de tamaño de la molécula, problemas de cuáles? No, vamos a ver, una de las principales cuestiones que se tienen que analizar a la hora de sustituir redes de gas natural por redes de hidrógeno es el tamaño de la red, o sea, el diámetro de la tubería. O sea, para una misma cantidad de energía, si sustituyésemos el 100% del gas natural por 100% de hidrógeno, pues probablemente las secciones de algunos tramos de las tuberías existentes no serían suficientes y se tendría que aumentar y se tendría que cambiar, por tanto, esa canalización, ¿vale? Por eso es importante analizar primero los materiales, tener la certeza de que esos materiales funcionan correctamente. Nosotros en España estamos con este proyecto HIGS, proyecto Hydrogen in Gas Grids, y nos permitirá tener información clara y concreta sobre cómo se comportan los materiales, pero hay otras zonas de Europa, por ejemplo en Inglaterra, donde ya hay municipios completos que están con esos porcentajes ya cercanos al 20% de mezcla de blending de hidrógeno con gas natural, y con proyectos ya en desarrollo para sustituir
el municipio completo y adaptarlo ya al 100% de hidrógeno y empezar a tener distribuciones de gas en viviendas y en industrias y en comercios, utilizando 100% hidrógeno y, por tanto, transformando y adaptando los aparatos de consumo. El hidrógeno, como sabéis, pues es la molécula más pequeña que hay, por tanto, y frente a determinados materiales, pues puede producir algún tipo de fragilidad, y eso es lo que tenemos que analizar para tener la certeza desde el sector de que las infraestructuras sirven y que se puede seguir suministrando energía a través de ellas con el mismo nivel de seguridad y garantía de suministro que tenemos actualmente con el gas natural. Muy bien. Después, la tubería yo entiendo que, digamos, que lo aguanta todo más fácilmente. A nivel compresores, sensores, válvulas, etcétera, ¿veis limitaciones también o eso también es sencillamente reemplazable o No, porque modificable? ya hay compresores y ya hay válvulas. Vamos a ver, el hidrógeno no es nuevo, ¿eh? El hidrógeno Sí, quiero hace... decir, con los que tenéis ahora instalados en estas redes no se podrían reutilizar, ¿verdad? Bueno, es que realmente nosotros en nuestras redes de distribución no tenemos compresores. O sea, el gas viene comprimido aguas arriba y entiendo que los compresores de gas natural no pueden utilizar hidrógeno. Los compresores para hidrógeno son compresores específicos, ¿vale? Y así lo estamos viendo, por ejemplo, en la tecnología de las HRS, ¿no? De las hidrogeneras. Ojalá se pudiesen utilizar los mismos compresores que el gas natural, porque conseguiríamos que donde una hidrogenera está costando pues del orden de 3, 4 millones de euros por hidrogenera, pues igual la podríamos hacer por 500, 600 mil. Pero resulta que no, resulta que los compresores todavía, compresores de hidrógeno, pues todavía son caros, los almacenamientos todavía son caros, la valvulería y el piping todavía es caro y tiene que haber un proceso de adaptación de los costes de ese tipo de materiales y infraestructuras para que permitan una penetración importante en el mercado. Pero insisto, el hidrógeno no es nuevo, o sea, se utiliza hidrógeno en España. Hay un consumo de hidrógeno que equivale a unos 26 teravatios hora año de energía. Eso es muchísimo hidrógeno. El sector de las refinerías consume hidrógeno, el sector del acero consume hidrógeno. Y se consume en las refinerías muchísimo hidrógeno y se produce muchísimo hidrógeno, con lo cual ya hay materiales preparados para operar con todo ese hidrógeno. Lo que estamos tratando ahora es que ese hidrógeno salga de las refinerías, salga de las industrias que lo consumen para sus procesos de atmósfera reductora y podamos llevarlo a sectores pues, como la movilidad, por ejemplo, para transformar la movilidad pesada, del transporte terrestre pesado y pasar del diésel a cero emisiones con el uso de hidrógeno o poder adaptarlo para el uso, por ejemplo, en el sector marítimo o en el sector aéreo incluso, gracias a la combinación con otros productos para producir, pues por ejemplo, el biojet que están desarrollando desde Repsol para el uso en aviación. Es decir, hay aplicaciones que nos permitirán, gracias al hidrógeno verde, descarbonizar usos que de otra forma pues es muy difícil descarbonizar. Sí. Ahora que hablas, Miguel, de esos consumidores tradicionales de hidrógeno, una de las situaciones que saltan a la vista es que hasta ahora la red de gas siempre ha sido controlada por los gestores del sistema, ¿no? Una infraestructura que estaba en pocas manos, ¿no? Y con pocas entradas. Algo que parece que ahora pues cambiará, por lo menos con los múltiples proyectos que se han anunciado de inyección de hidrógeno de biogás a la red de toda España. ¿No veis aquí desde Redexis un problema para regular y gestionar estos proyectos? Como comentabas antes, si alguien inyecta hidrógeno aguas arriba, pues quizás todo te cambia, ¿no? El 5% ese ya no será un 5% en tu punto de inyección. ¿Cómo lo veis? Bueno, son cuestiones que efectivamente se tendrán que ir regulando. O sea, la gestión de las infraestructuras de suministro de gas, igual que las infraestructuras básicas de transporte de electricidad, por ejemplo, pues tiene todo el sentido del mundo que se desarrollen y se exploten bajo un esquema de lo que se denomina monopolio natural. Si no, imaginaros que en las ciudades pues hubiese 10 operadores de distribución de gas, por ejemplo, y que cada uno pues, en las calles quisiese meter su propia tubería. Sería un desastre. La liberalización del mercado ha venido no tanto por la gestión
de la infraestructura gasista, sino por el lado de la comercialización, ¿no? Por el lado de aquel que te vende el gas. Y por nuestras redes, pues, venden gas todos los operadores, todos los comercializadores del sector gasista, ¿no? Igual que pasa con la electricidad, que a través de la red básica, pues cualquier comercializador puede vender electricidad. Otra cosa es cómo se gestiona las infraestructuras, ¿no? y cómo se gestionan los puntos de acceso de esa inyección. Efectivamente, las redes pueden soportar un 5% de hidrógeno. Si hubiese en los puntos de entrada del sistema gasista español alguien que ya metiese directamente un 5%, pues ya todas las redes tendrían un 5%, ya no hay puntos de inyección, ¿no? Ya no habría puntos de inyección de hidrógeno. Pero lo que se está planteando no es un mecanismo o sea, tampoco nadie va a inyectar un 5%, porque para inyectar primero tendrán que vender, primero tendrán que tener una capacidad sobre todo de reducción del coste de ese hidrógeno para que pueda ser competitivo versus el gas natural que circula por las instalaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de regulación que se tiene que acometer, tiene que haber una regulación específica de hidrógeno que actualmente no existe. Se están desarrollando infraestructuras de hidrógeno basándonos en la ley del sector de hidrocarburos y es cuanto menos extraño que una molécula que no tiene carbón se regule por una ley de hidrocarburo. Por tanto, deberá de acometerse una legislación específica que regule la actividad del hidrógeno, no solo en el uso, digamos, mezclado con el gas natural, que ahí sí tiene sentido que aplique la ley de hidrocarburos, pero también en el desarrollo de infraestructuras dedicadas, específicas para el uso de ese hidrógeno verde o para el desarrollo, por ejemplo, de una red de hidrogeneras que permita abastecer hidrógeno para el sector de la movilidad. Muy bien, muy bien. Bueno, lo acabas de decir, Miguel. Has hablado de infraestructura dedicada y de hidrogeneras. Básicamente los proyectos que queríamos comentar, los proyectos en los que está Redexis que queríamos comentar. Vamos a hablar sobre esos hidroductos. Has introducido el hidroducto de Mallorca. Tenemos noticias de que tenéis otros dos más que se están construyendo, por lo menos se están planeando. ¿Qué nos puedes contar sobre estas infraestructuras? Vamos a ver, el de Mallorca os lo cuento abiertamente porque además es público y se conoce. Y luego hay otros dos que efectivamente estamos desarrollando, pero sobre los que no podré dar datos concretos porque estamos bajo un esquema de confidencialidad que me sabe mal, pero no podré dar detalles concretos de esos. Entendemos entonces. Sí, pero sí podré hablar sobre ellos, ¿vale? Porque al final, o sea, el hidroducto de Mallorca es un hidroducto que servirá pues para cumplir con un objetivo que fijó la Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, ¿vale? La FCHJU, que premió al proyecto Green Highland con una subvención de 10 millones de euros y que tenía unos objetivos concretos, que era producir 300 toneladas año de hidrógeno y que ese hidrógeno se consumiese en movilidad, ¿vale? Con 5 autobuses de la MT de Palma que ya han sido licitados y va a adquirir en este año y que van a empezar a circular por Palma autobuses de hidrógeno, ¿vale? Con pila de combustible. Y luego una parte importante de la producción, casi la mitad, 145 toneladas, tiene que ser inyectada en la red de gas por mandato de la Comisión Europea, en este caso de la FCHJU, para poder ser utilizada a través de las redes de gas y consumido por garantía de origen por los consumidores conectados a esas infraestructuras. Y este es un primer gran paso que permitirá pues, demostrar que eso es viable, que es factible y que se puede hacer y que con un desarrollo de las infraestructuras que permita abaratar el coste de producción del hidrógeno verde, el hidrógeno verde puede ser competitivo versus el gas natural más los derechos de emisión de CO2. ¿Vale? Y eso es un gran paso. Luego, los otros dos proyectos con los que estamos trabajando son proyectos de infraestructura dedicada que conectan una planta de producción de hidrógeno con un consumidor industrial que tiene necesidad de consumir ese hidrógeno, uno pues para utilizarlo como hidrógeno de proceso y otro para descarbonizar sus usos térmicos, o sea, desplazando el gas natural que actualmente está consumiendo. Y son proyectos que, una vez más, con los mecanismos de desarrollo, de proyectos de desarrollo que se están articulando desde las administraciones, aplicando
pues, diferentes mecanismos de subvención, pues de los Innovation Fund, de los propios fondos de recuperación y resiliencia, de los planes específicos para el desarrollo de proyectos singulares de hidrógeno que ha lanzado el IDAE, pues se pueden conseguir precios de producción de hidrógeno que para determinadas aplicaciones ya baten a sus competidores, digamos, fósiles, ¿vale? Y que en determinados usos pues todavía necesitan de un pequeño desarrollo más a nivel tecnológico, de reducción de costes de infraestructuras y de equipos de consumo para poder ser realmente competitivos. Pero esa es la vía. O se empiezan a desarrollar proyectos o nunca llegaremos. Claro que no. Y así a modo indicativo, el coste del hidroducto, vosotros que hacéis hidroductos, hacéis gasoductos, ¿es mucho más caro? ¿Es más caro? ¿Es el mismo coste que lo que podría ser para el gas natural? Pues nuevamente te contesto igual que contestaba antes. Ojalá tuviese el mismo coste, ¿no? Porque seríamos capaces de desarrollar infraestructuras muchísimo más competitivas. Lo cierto es que a la hora de construir un hidroducto, las especificaciones de los aceros necesarios para construir pues hacen que esas infraestructuras sean más caras. Y más o menos estamos hablando de entre 1,5 y por 2, de multiplicadores de 1,5 2 respecto del coste de las mismas infraestructuras dedicadas para gas natural. Ya, entendido. Bueno, pues vamos entonces al caso de las 100 hidrogeneras, que eso sí que es un plan ambicioso, que bueno, estáis de la mano de Air Liquide, entiendo. ¿Qué tenéis pensado para desplegarlo? Pues eso es un plan tremendamente ambicioso que está en línea con lo fijado por la hoja de ruta del hidrógeno renovable del Gobierno de España. O sea, el Gobierno de España publicó la hoja de ruta del hidrógeno verde y fijaba un objetivo de construcción de entre 100 y 150 hidrogeneras en España para el año 2030. Nosotros planteamos un despliegue de 100 hidrogeneras, presentamos una propuesta a las manifestaciones de interés del Ministerio de Transición Ecológica en el mes de diciembre del 2020. En 2020, disculpa que ya con esto de la pandemia, a veces las fechas ya nos vuelan. En diciembre de 2020 las confirmamos en mayo del 2021 en la convocatoria que volvió a lanzar el MITER para reconfirmar los proyectos. Ya en mayo del 2021 incorporamos a Air Liquide al proyecto porque habíamos firmado un acuerdo de desarrollo conjunto de ese plan de despliegue de 100 hidrogeneras. Air Liquide tiene capacidad de producción de hidrógeno en España, produce hidrógeno gris y hidrógeno azul, que con garantías de origen puede ser hidrógeno verde y tenía todo el sentido del mundo pues desarrollar un plan conjunto que en mayo lo metimos también en la plataforma de la European Clean Hydrogen Alliance y el proyecto ha sido recogido ya dentro del pipeline de proyectos de inversión de la ECH2A y en paralelo iniciamos el proceso de participación del proyecto dentro del mecanismo IPCI, ¿vale? De los Important Projects of Common European Interest, como herramienta necesaria para poder articular el despliegue de este tipo de infraestructuras, porque en España no hay consumo de hidrógeno verde para movilidad, bueno, ni verde ni gris, o sea que hay 15 vehículos en España que se abastecen pues, en las hidrogeneras del Centro Nacional del Hidrógeno, la de la Fundación del Hidrógeno de Aragón, la hidrogenera de Manoteras en Madrid y una hidrogenera pues, que recientemente se ha abierto en una estación de servicio en Zaragoza, ¿no? que 2-3 vehículos. Entonces, claro, ante la inexistencia de mercado, las tomas de decisión de inversión con infraestructuras de repostaje de hidrógeno, pues no son nada fáciles para las compañías. O sea, invertir 2 o 3 millones de euros en una hidrogenera sin que haya ningún vehículo que las vaya a utilizar, pues es tremendamente complicado. Y por eso los mecanismos de ayuda que está articulando el IDAE a través del Plan Mover Singulares 2, que se publicó y se presentaron propuestas y nosotros presentamos propuestas para una hidrogenera en Palma, Hidropalma y otra hidrogenera en Barcelona, el proyecto Hydrogen Ace en Barcelona, de la mano de Clean Energy Ventures. Esas hidrogeneras, pues a través de esos planes de ayudas del IDAE, pues podrán materializarse, pero se están materializando en un esquema en el que somos capaces de asegurar la demanda y el despliegue de la infraestructura al mismo tiempo, o sea, creando consorcios con aquellos que van a utilizar la infraestructura. Pero claro, para un plan de 100 hidrogeneras,
hay que acudir desde luego a mecanismos de ayudas del Estado que estén por encima, mecanismos de ayuda que estén por encima de los límites máximos de ayudas del Estado, ¿no? Que las que están limitados pues, al 40% de subvención sobre el CAPEX total a construir. Entonces, el IPCI, el mecanismo IPCI es el que nos permite bueno, pues obtener ese sello de la Comisión Europea para poder acceder a niveles de subvención superiores siempre y cuando los apruebe el Ministerio del Estado miembro de turno. Estamos ahora mismo en una propuesta denominada H2 Mobility and Transport con 54 proyectos de toda Europa, de 11 Estados miembros, que nos hemos unido bajo ese proyecto H2 Mobility and Transport para crear una red paneuropea de hidrogeneras, de producción de hidrógeno, de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno sostenible en toda Europa, que permita a las empresas de transporte pues, tener la certeza de que cuando empiecen a operar con vehículos de hidrógeno con pila de combustible en España, pues van a poder ir a Francia, a Italia, a Austria, a Alemania, a Holanda, a Noruega, a Reino Unido, a un montón de países que están desarrollando ya infraestructuras de hidrógeno verde. Y eso, ese gran acuerdo el que hemos alcanzado todas las compañías, pues tiene una representación en España, que es el proyecto Desire Hydrogen de Redexis para el despliegue de esas 100 hidrogeneras. Desire son Desire, es Deployment of Sustainable and Innovative Refueling Stations. O sea, es un despliegue de infraestructuras de repostaje sostenibles e innovadoras, ¿vale? Que permitirán transformar el transporte pesado de larga distancia, dando soluciones cero emisiones a partir de hidrógeno verde con tiempos de repostaje de 4, 5, 10 minutos, los mismos que utilizan el diésel, pero con autonomías elevadas y a un coste competitivo versus el diésel, que ese es el objetivo que nos hemos fijado tanto Air Liquide como Redexis para el desarrollo de este proyecto. ¿Coste competitivo? ¿Tenéis algún valor referencia o...? Pues estamos con proyectos ya en España. Estamos ahora con el desarrollo de los Founding Gap Analysis necesarios para presentar la documentación del IPCEI, ¿vale? En donde estamos trabajando para conseguir 6 euros kilo en surtidor, ¿vale? 6 euros kilo en surtidor. Pensad, por ejemplo, que un vehículo ligero consume un kilo de hidrógeno a los 100 kilómetros, un Toyota Mirai o un Hyundai Nexo, que son los modelos que se están comercializando ahora mismo en España, con un kilo de hidrógeno hacen 100 kilómetros de autonomía. A 6 euros el kilo, pues los 100 kilómetros salen por 6 euros. Eso equivale a un coche diésel que tenga un consumo pues de unos 4 euros, de unos 4 litros de diésel a los 100 kilómetros. Son pocos coches los que hacen, pocos coches como un Hyundai Nexo o como un Toyota Mirai tienen esos consumos en diésel tan reducidos. Por tanto, 6 euros el kilo empieza a ser ya un precio en el que la movilidad con hidrógeno es competitiva versus el diésel, pero es que además es cero emisiones, con lo cual aporta un vehículo eléctrico sin emisiones en tubo de escape, sin emisiones en la generación del combustible que lo mueve, a diferencia de los vehículos de baterías, pues que tienen los eléctricos de baterías, que tienen emisiones asociadas a toda su construcción y a la gestión de las propias baterías. En el caso de los vehículos de hidrógeno, no hay emisiones en la producción, no hay emisiones en el tubo de escape, tienen pocos tiempos de repostaje, se pueden hacer hidrogeneras en las estaciones de servicio, no hay necesidad de hacer un despliegue brutal de infraestructuras de repostaje y de carga de baterías y, sin embargo, pueden, a través de una hidrogenera, abastecerse pues 1.000 vehículos, 1.500 vehículos en una estación de servicio. Y eso permite desarrollo de mercado, permite movilidad cero emisiones, tanto en trayectos urbanos como en trayectos interurbanos. Muy interesante, Miguel. Yo creo que ya podemos concluir la entrevista aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a contarnos en nombre de Redexis todos los proyectos en los que estáis involucrados y el futuro que le espera a España en cuanto a la distribución de hidrógeno, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en el podcast del hidrógeno, que además es muy famoso y muy escuchado. Por tanto, espero que haya servido esta charla pues para dar un poquitín más de visión sobre
proyectos reales que se están desarrollando en hidrógeno y que permitirán transformar sin duda tanto la economía como la forma en la que utilizamos la energía. Muchas Claro que gracias, sí. Miguel. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Miguel Mairata, que nos ha contado de primera mano la relevancia de la distribución tanto del gas natural como la adecuación de estos gasoductos a hidrógeno en los próximos años. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.